Pero ¿para qué también? Para esta última parte que es como la parte final ya de este curso, es cuando entramos un poco en tierra derecha en las soluciones. Revisamos recién, dentro de las soluciones están los convenios y ahora nos toca entonces revisar, perdón, la ruta judicial. Antes de seguir, hablemos un poquito de los convenios de pago en relación a la incorporación de estos artículos que nos entregó la ley 21.713, que hay una nueva tabla de condonación, hay un nuevo marco. En primer lugar, nos otorga un convenio que se llama Convenio ProPyme, que lo estuvimos revisando en la página y que parecía que establece un anclaje legal propio en el artículo 192 del Código Tributario. Permite entonces hasta 18 meses de plazo. Ven que lo normal son 12. Entonces, hasta 18 meses de plazo con cuota pie fija del 2%, 3 o 5% según comportamiento previo y sin interés incremental de las cuotas. Pro pyme. Entonces hay que ver ahí si tú... Eso es fácil en el fondo porque uno se mete a la misma página de la tesorería y si estáis dentro de ese universo de las ProPyme, te va a aparecer una propuesta distinta, nada más. Lo otro que queríamos comentar antes de seguir, la trampa del convenio. Ojo, que estamos acá hablando de las soluciones. Porque si tú firmas un convenio de pago, constituye reconocimiento escrito de la deuda. ¿Y qué pasa si reconozco la deuda? Según el artículo 201 del Código Tributario, lo que interrumpe la prescripción y reinicia el reloj a cero. Así que si nosotros estamos en búsqueda de la prescripción de un caso específico, entonces no nos conviene hacer convenio. Acuérdense, hay que definir bien nuestra estrategia dependiendo si el cliente o el contribuyente tiene o no bienes disponibles, tiene o no patrimonio que pueda ser embargado por la tesorería. Si no tiene, lo podemos dejar dormir el caso hasta que se cumplan los 3 años para el abandono del procedimiento. Por último, la nueva tabla de condenación de la circular normativa número 198, versión 12, la de este año. La condonación por pago contado online bajó drásticamente para deudas de más de 24 meses. Pasó de un 65% que nos entregaba antes a un 0%. Para deudas viejas entonces o antiguas, la ventaja de un pago directo o convenio disminuye totalmente frente a la salida judicial. Lo que nos entrega también un panorama nuevo para los tramitadores, porque dado este escenario, entonces lo que yo creo que va a pasar es que muchas personas eh, van a, ¿cómo se llama? A apostar por el abandono del procedimiento. Porque no van a poder pagar, pues, o sea, no van a poder regularizar la deuda, ¿ya? A menos que puedan pagarla o puedan generar algún convenio si están muy acogotados y si tienen bienes, van a tener que sí o sí hacer el convenio. Pero si no, como generalmente en la mayoría de los casos, el expediente, el proceso de cobro lo podéis dejar dormir hasta que se cumplan los 3 años. Vamos entonces a la ruta de extinción judicial, que es el abandono de procedimiento y la prescripción. Ya, el procedimiento secuencial de defensa entonces parte con el abandono de procedimiento. ¿Qué es el abandono de procedimiento? Es una sanción procesal que se refleja en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, que es aplicable cuando las partes permanecen inactivas por más de 6 meses, así dice la ley, sin gestiones útiles, como notificaciones de embargo o cualquier cualquier diligencia tendiente a el recupero o al cobro coactivo de los impuestos. El abandono entonces es aplicable a la cobranza tributaria por remisión de la Corte Suprema. Como lo que queremos decir acá es en el fondo que la tesorería no te acepta el abandono del procedimiento como un incidente válido dentro del procedimiento de cobro. Así que por eso uno tiene que ir a pelear arriba a la Corte, para que la Corte ordene entonces a la tesorería o reconozca esta incidencia. La clave es el artículo 2503, número 2 del Código Civil. El abandono no extingue la deuda por sí mismo. Y eso tenemos que tenerla claro. La TGR generará otro expediente nuevo cuando sea sancionado ese procedimiento con el abandono del procedimiento. Entonces, se vuelve simplemente a foja cero. Doña Karen. Sí, profesor, una consulta. ¿Por qué habla de 6 meses? ¿No se aplican los 3 años del juicio ejecutivo en este caso?
Seis meses se opusieron excepciones. Cuando se opusieron excepciones, ahí Ah, vamos a tener los 6 meses dentro del juicio ejecutivo, lo que también se habla en el CPC. sí. Pero acá ocurre algo con los 6 meses, Karen, que para nosotros interponer el abandono y para que nos sirva. Porque en el fondo eso es lo que tenemos que ver también. Pues, el cliente no nos va a pagar el abandono de procedimiento simplemente por interponerlo. Lo que nos está pidiendo el cliente, en el fondo, llegar a la deuda cero, a un certificado de deuda que diga sin deudas. Entonces, para eso se esperan los 3 años, Karen, porque si yo opongo una excepción dentro de los 10 días, una excepción chaya como la de no empezar el título, por ejemplo, que la tesorería te la rechaza de plano, o sea, Ujú. te las contesta al tiro y te dice que no al lugar. Pero pusiste las excepciones, po, ¿ya? Entonces ya, supongamos que más encima, al interponer esa oposición, justamente por el comportamiento que tiene la tesorería va a dejar un poco de lado porque entre recuperar estos 10.000 millones que tengo de los clientes del Ariel, ¿cachai? Yo prefiero que estos gallos me paguen, pero no voy a estar peleando entonces acá una excepción chaya, simplemente la voy a rechazar de plano y me voy a olvidar de este caso porque finalmente me está trayendo más trabajo y yo no quiero más trabajo, yo quiero recuperar, yo quiero platita, yo quiero que me reconozcan, yo quiero mi bono después de estos 3 meses. ¿Ya? Eso es lo que quiere el funcionario. Metámonos en la cabeza un poco de ellos. Ya, pues. Entonces, dejas el expediente de lado donde tú opusiste esa excepción de no empezar el título o una excepción mentirosa de prescripción también. Hay colegas que las hacen simplemente para que te la rechacen de plano. Entonces, también dato importante, si tú interpones una excepción de prescripción mentirosa, en el fondo igual un poco obligáis a la tesorería a que tramite esta excepción. O sea, va a tener que oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que revisen si los folios están bien o están mal, si hubo declaración o no, si se me amplía el plazo o no, por ejemplo, todas esas cosas van a pasar ahí. Y finalmente puede pasar un año, puede pasar dos. Pero lo que pasa es que si dentro de los 6 meses nosotros queremos alegar el abandono, claro, lo podéis alegar. ¿Y lo podéis ganar? Claro, y capaz que lo podéis ganar. Eh, Incluso utilizando a la Corte de Apelaciones para que te lo declare. Ya, pues vaya a llegar ahí al año y medio, porque eso es más o menos lo que se demora la tramitación de un abandono de procedimiento. Unos 2 años más o menos, ¿ya? Pero dentro de esos 2 años no llegaste a los 3 años para la prescripción, porque como lo que estamos diciendo, el abandono es para bajar el juicio de cobro. La Sí. deuda persiste, ¿cierto? Como la deuda persiste, lo que yo quiero es eliminar la deuda. Entonces nosotros esperamos los 3 años igual, porque después de esos 3 años, cuando la tesorería te vuelve a demandar, ya hay más de 3 años sin cobro, porque se anuló un juicio. Y ahí sí, cuando la tesorería te vuelve a demandar, yo puedo oponer la excepción de prescripción, porque ahí sí me sirve, porque ahí sí Ah, corresponde y ahí sí me van a eliminar la deuda. ¿Ya? ok. Profesor, Entonces, dígame. una consulta. Sí. Si podemos optar a la prescripción de los 3 años y Ujú. no la hicimos valer en el plazo para las excepciones, Ya, ¿tenemos ya, ya. alguna otra oportunidad procesal para usarlo? Sí, pues en los civiles. En los civiles yo he visto que la gente cuando se les pasan los 10 días para interponerla en el mismo juicio de cobro, se van a los civiles y la demandan desde ahí. Ya, Perfecto. pues. Entonces ayer revisamos, o anteayer, no me acuerdo, pero lo importante acá es que cuando uno tramita ese tipo de prescripciones, como más o menos la que tú me mandaste, que tenemos la fecha de vencimiento de la obligación en el 2020 y el expediente apareció en el 2026. Sí. Entonces hay como 5 años ahí Mm. que la tesorería no cobró. Si nos remitimos entonces a la teoría esta de los 3 años, claro, yo podría alegar la prescripción ahí. Y sabéis que te podría ir bien en los civiles. ¿Por qué? Porque la tesorería no pelea estos casos. O sea, no va a mandar al abogado a tramitar en contra tuya. No va a contestar la demanda tampoco. No, nada. No va a hacer simplemente nada. No hay oposición. Entonces, a veces es mucho más fácil ganar los casos de prescripción, así como el que me mandaste, Rodrigo, por esa vía.
Ya, porque y generalmente al final vamos a tener que utilizar la vía civil. ¿Sabéis por qué? Porque la tesorería tampoco están contestando, incluso ya con la sentencia de abandono por la misma corte, tampoco están haciendo nada. O sea, si tú no activas y si tú no pedís que cierren el expediente, incluso solicitando la prescripción en la misma tesorería, el abogado se va a demorar mucho. Yo tengo un caso durmiendo, porque también estoy probando cómo funciona. Tengo un caso durmiendo en Poniente desde febrero, desde enero. Enero, han pasado ya 7 meses desde que interpuse la prescripción. Y ahí están, po. Están entre que mandando el oficio del Servicio de Impuestos Internos para saber si es verdad, si cuánto tiempo ha pasado. Y tienen que hacer eso porque en el fondo es lo que les dice la circular que tienen que hacer. Pues tienen que solicitar todos los antecedentes para que si van a declarar la prescripción, tienen que estar todos los antecedentes en el expediente. Por si los auditan, etcétera, etcétera. Ya eso lo sabemos. Entonces al final, Rodrigo, lo que va a hacer uno es mejor irte directamente a los civiles y congeniar ahí con el cliente y decirle, mire, vamos a hacerlo por esta vía, quizás nos vamos a demorar un año y medio, pero la deuda va a ser declarada prescrita, vamos a tener que pagarles a un receptor judicial para que vaya a notificar a la tesorería, etcétera, etcétera, y lo podéis tener en un año y medio. Ya, esa solución es viable. La de la tesorería, aún todavía, como les digo, los casos quedan como en un cuello de botella, así como en un embudo en la tesorería una vez que está declarada el abandono de procedimiento por la misma corte, ¿ya? Pero no nos adelantemos, vamos entonces en esta estrategia secuencial. El camino correcto es solicitar el abandono ante el tesorero. Se espera el rechazo administrativo, siempre te van a decir que no. Apelar entonces ese rechazo. em, Apelar ese rechazo ahí mismo. Obviamente es para ante. O sea, lo apelas ante el tesorero, pero en el fondo quien tiene que tramitar la apelación es la Corte de Apelaciones. Pero resulta que la tesorería tampoco te da la tramitación de ese recurso de apelación. Entonces, por eso nosotros tenemos que acudir a la Corte de Apelaciones para tramitar un recurso de hecho. Un recurso de hecho es este recurso procesal que cuando hay una apelación y no es concedida, entonces se llama el verdadero recurso de hecho, entonces tenemos esta opción de acudir a la Corte de Apelaciones. Entonces ganas el recurso de hecho porque siempre se gana, eso sí, hay una uniformidad en ese criterio en todas las cortes del país en ese sentido. Entonces procede la apelación. Entonces ahí tú te preparáis para la apelación y vas a alegar entonces esta causa. ¿Qué vas a alegar aquí en la apelación? Que el abandono de procedimiento procede en esta sede, po, procede a alegarla ante la tesorería. La tesorería se defiende diciendo que no procede porque no es un órgano que ejerce jurisdicción y un montón de cosas más, pero nosotros ahí alegamos totalmente lo contrario y para eso, y si ustedes revisan acá lo que yo les dejé, el link en el Drive, ustedes se van a encontrar en donde dice formatos, con todos los formatos tanto el abandono de procedimiento, el escrito del abandono de procedimiento, el escrito del recurso de hecho, el escrito de la apelación, y ahí están los mismos argumentos, que no se mueven esos argumentos, son siempre los mismos, o sea, solamente van a tener que cambiarle el nombre del deudor. Don Enrique Galleguillos. Sí, profesor, Dígame. pregunta, eh, ¿hay que excepcionar sí o sí dentro de los 10 días para después solicitar el abandono o no? Depende, o sea, si la excepción que tenéis es verdadera en el fondo, o sea, recién estábamos hablando, hay abogados que oponen una excepción simplemente para ganar tiempo. Ah, ya, Entonces uno dice, ¿por qué quiero ganar tiempo? ¿El deudor tiene bienes o no tiene bienes? Siempre uno tiene que hacerse esa pregunta al tiro. ¿Tiene bienes o no tiene bienes? Y acá va algo importante, porque si tiene bienes y tú interpones el abandono, la tesorería te va a embargar igual. O sea, ya. le estamos dejando un poco el caso ahí un poco en el limbo y dejándolo a criterio del abogado. Pero a mí ya me pasó una vez, no me vuelve a pasar más.
Y Profe, ustedes no caigan en ese error. Dígame. al mismo tiempo solicitar la suspensión de la tramitación en un otro sí del escrito de la excepción.